Hola chicos de segundo de secundaria, el profe Joel, explicar ahora dentro de lo que es el cuadernillo número 5, el proyecto de matemática de la quincena número 3. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que se les notifique y darle me gusta a este video, ¿ok? Entonces chicos, vamos a ver todo el contenido que tiene el proyecto de matemática de la tercera quincena de ustedes, los estudiantes de segundo de secundaria. Este proyecto lleva como nombre la efectividad de los deportistas en el béisbol. Todo está relacionado con el juego de béisbol. Yo les recomiendo que se lean todo este material que está aquí en la parte azul, incluyendo, yo sí les voy a desglosar un poquito esta parte, el at-bat de un jugador muestra las veces que, o sea, fíjense cómo se ve aquí en la imagen, incluso con este enlace, control más clic, le puede abrir una imagen donde le muestran todos esos numeritos que salen al inicio de un jugador, cuando un jugador va a batear, ¿verdad? Que le ponen todos esos numeritos. Y muchas veces nosotros los que no somos tan aficionados al béisbol, pues no sabemos de qué se trata. Y muchos de los que aún son aficionados y nunca le han dado mucha importancia. Aquí vamos a aprender un poco de eso. Dice que el AB, así se abrevia en inglés, dice que muestra las veces que el bateador se ha enfrentado a un lanzador o pitcher y ha sido eliminado. Runs, o abreviado R, muestra la cantidad de veces que el jugador llegó al inicio, o sea, al home, o sea, que hizo la vuelta completa, donde dando un punto a su equipo, una carrera, ¿verdad? Los hits, todos sabemos lo que son los hits, que muestra las veces que un bateador consigue golpear la pelota y llegar a alguna base o al home. O sea, no importa a la base que llegue, es un hit, incluso si llega una vuelta redonda al home, golpeando la pelota. RBI, que muestra las veces que un bateador, que un batazo del jugador consigue que otro jugador llegue al home, o sea, al home, y anote una carrera. El BB o base por bola, todos sabemos que es eso, cuando el pitcher tiene 4 lanzamientos malos antes de que éste pueda batear o ser ponchado. El strike, que muestra las veces o SO, que muestra las veces que un bateador es eliminado por el lanzador por strike o sea, cuando es ponchado, ese es el SO, a veces el número de ponche. LOB muestra el número de jugadores que no pudieron cambiar de base porque el jugador ha sido eliminado. O sea, muestra el número de jugadores. O sea, suponga usted que hay 3 jugadores en base y el jugador fue ponchado o un pequeño fly que pudieron tomar. Ya ahí hay 3 jugadores que no pudieron cambiar de base porque ese jugador fue eliminado. Bien, aquí tenemos otros datos que se calculan para una serie de varios partidos. Eso es un solo partido, esto es para una serie de varios partidos. El averaje el averaje se calcula realizando la división entre el número de hits y el número de AB. Recuerden que el número de AB es el número de veces que ha sido eliminado, ¿verdad? Se realiza esa división, es decir, que averaje es igual a H sobre AB. Tenemos también el OVP, que muestra las veces que un jugador se ha envasado, sea tanto por un hit como por una base por bola o por ser golpeado por la bola. O sea que el OVP no toma en consideración la manera en que lo hizo, sino el que lo haya hecho.
por así decirlo. Entonces, es un porcentaje que se define por esa fórmula, ¿verdad? También tenemos el slug, el slugging, o como se pronuncia, ¿verdad? Este número propone una ponderación de acuerdo con la base a la que llegue el jugador. O sea, por aquí, en este video explican mucho mejor estos tres tipos de cálculos que se hacen cuando un jugador tiene varios partidos, ¿verdad? En una serie invernal o una serie y así por el estilo. Entonces es pero muy importante que usted vea ese video y más si usted no tiene mucho conocimiento de béisbol como yo, por ejemplo, que sé lo básico, ¿verdad? Y que simplemente me disfruto mi juego sin necesidad a llevar esas estadísticas y esos numeritos. Entonces, luego de haber visto el video, tienes que completar las siguientes frases. Ya yo las completé algunas, ¿verdad? Dice, el averaje o promedio de bateo representa, o sea, el averaje lo que hace es que mide la habilidad de un pelotero para conectar hits. Y generalmente este varía de forma promedio entre los 250 y los 275. En un partido se calculó, dice por aquí, el averaje de un jugador y se construyó el siguiente gráfico. Aquí tenemos el jugador A, B, C y D. Me pide que explique, según el gráfico, cuál es la efectividad de cada jugador. Como pueden ver, el jugador A, que tiene un averaje de entre 2 y 3, yo diría que 2.50, recuerden que mientras más alto sea el averaje, quiere decir que mayor número de hits ha conectado ese jugador. Es decir, que podríamos determinar de aquí que el jugador C es el jugador con la mayor efectividad, seguido del jugador A, que está en 2.5, ya que el C está casi en 3, vamos a poner un 2.9, y seguido el jugador A por el jugador D, que está en los 2.3, por ahí podríamos decir, ¿verdad? Y el jugador B, que es el que tiene el averaje más bajo, que está por debajo de los dos, ¿ya? Es muy fácil de esta manera con los gráficos identificar el averaje, qué tan efectivo es un jugador. Porque de manera visual, sin necesidad de hacer cálculo, ya nos da una idea de la efectividad de esto. Entonces por aquí les pide que vuelvan a ver el video y que diga cuál es la diferencia entre el promedio de envasado y el de bateo. Entonces, la diferencia entre el promedio de envasado está en que el promedio de envasado sí toma en cuenta las otras maneras en las que el jugador llega a la base. O sea, el promedio de bateo solo toma en cuenta los hits de un bateador, pero el promedio de envasado toma en cuenta las diferentes maneras en las que el jugador puede llegar a la base, ¿verdad? Si fue una base por bola, si fue un default o si conectó un hit. Esa es la diferencia. También nos pide que por qué considera que se calcula ambos números. Bueno, pues el averaje es una de las medidas más efectivas que tiene, ¿verdad? Porque ahí podemos saber qué tanto batea un jugador. Porque el promedio de envasado solamente toma en cuenta el que el jugador haya llegado a la base. Entonces, podría ser que dos jugadores tengan la misma, por ejemplo, que tengan el mismo promedio de envasado, pero con él usted no se pueda dar cuenta si qué jugador batea más que el otro, porque el promedio de envasado solamente toma en cuenta cómo que llegó a la base.
Ya si usted quiere saber de esos dos jugadores que tienen el mismo promedio de envasado, por ejemplo, quiere saber cuál batea más, pues el averaje le puede brindar esta información, porque el averaje solamente toma en cuenta los hits, considerando como hits el llegar a primera, el doble cuando llega a segunda, tercera o incluso los jonrones. Son catalogados para el averaje como hits. Entonces tenemos la parte 4 que dice que vuelva a ver el video y concentrado en el slugging, en la explicación del slugging, nos pregunta, ¿qué mide? Entonces, el slugging mide el poder de un bateador. ¿Cuál es su diferencia con los otros números? O sea, con el averaje y el promedio de envasado. Se diferencia porque toma en cuenta el número de base que recoge por hits. O sea, por ejemplo, si un bateador da un hit para el averaje, no importa si llegó a la segunda, la tercera o simplemente a la primera, se toma en cuenta como que bateó y llegó a una base. Pero el slugging toma en cuenta de ese hit a cuántas bases llegó. O sea, ahí está la diferencia, que el slugging toma en cuenta el número de bases que recorre el jugador por cada hit. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un poquito más de teoría que tenemos que leer, que dice que cuando al realizar un promedio se multiplican los datos por distintos números, lo que se calcula es un promedio ponderado. Esto implica que, que en dicho promedio se le pone más peso a distintos datos, como es esta parte de acá, que cuando simplemente llega a primera es 1 por la base, pero cuando llega a la segunda es 2 por la segunda base, más 3 por la tercera base y 4 por el home run. ¿Me entiende? Le está dando más valor al dato de ese jugador porque llegó más lejos con el batazo que dio. Pudo recoger más base. Ahí está el empoderado. Entonces por aquí tenemos una figura donde nos muestran de dos jugadores, el jugador 1, que es la de la gráfica roja, y el jugador 2 de la gráfica azul. En primera instancia, cuando yo vi esta parte, yo de una vez busqué el AVE, que es la cantidad de ponche que ha sido eliminado y los hits. Entonces yo pensé que como en la horizontal teníamos el número de hits y en la vertical el número de eliminadas, el jugador rojo era como el más propenso a ser eliminado. Pero no se trata de eso, sino se trata de la dispersión que hay entre los datos de un jugador. Por ejemplo, el jugador rojo, la dispersión que hay es muy baja. O sea, sus datos no están dispersos. Pero el jugador 2, sus datos están muy, pero muy dispersos. Esto quiere decir, según el contenido, que dice aquí el análisis, como puedes analizar, si bien ambos jugadores parecen tener el mismo averaje, eso es algo importante, que ambos tienen el mismo averaje, ¿verdad? El mismo averaje, uno de ellos tiene los datos más separados que el otro. Matemáticamente se dice que sus datos están más dispersos. Eso es el jugador azul que está más disperso. Eso nos lleva a pensar que el jugador 1 es más regular en sus jugadas y por lo tanto mejor para contratarlo. Es decir, que escuchen bien, analizar un promedio no siempre da la información suficiente para tomar una decisión. Muchas veces es necesario también averiguar cuán dispenso están esos datos.
Por último, tenemos ya las últimas actividades. Aquí nos están pidiendo que busquen un partido de béisbol que les haya gustado y que de él saque los siguientes datos de 3 jugadores. Entonces, para esta tabla coloca acá, en la primera fila, los nombres de los 3 jugadores y luego el averaje que tiene, el OVP y el slogan, ¿verdad? Yo les recomiendo que ustedes pueden buscar esos datos en internet de 3 jugadores que a ustedes les gusten, ¿verdad? Porque en sí no es tanto que usted sepa o no sacar esos datos, sino lo que usted va a hacer con ellos. Aquí le dicen que puede usar que use una hoja de Excel o de Google Suite, ¿verdad? Esto es un escaneo de código o con este enlace que le dirige a una búsqueda de Google donde puede acceder a un documento en línea de esos. Dice que luego tiene que copiar esa tabla en una de esas a mí me gusta más Excel. Vamos a suponer que lo vayan a hacer en Excel. Crea la tabla en Excel, le pone los valores que sacó. Entonces después escribe un breve nota para un diario, donde analices la efectividad de los 3 jugadores, incluye distintos gráficos y justifica tus opiniones a partir de los números. Pide y luego que le pida a su compañero de aprendizaje que lea el artículo y te haga preguntas como si fuera el lector y para que puedas mejorar esto. Ya luego de eso, esa es la producción final que tiene este proyecto de matemática, que usted cree esa hoja en Excel o en Google Suite, ¿verdad? Para analizar esos datos de esos 3 jugadores. Recuerden suscribirse al canal y darle me gusta a este video y continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llevarle las explicaciones de los distintos proyectos de este cuadernillo número 5 y del número 6 que ya viene en camino.